Bom, boa tarde a todas e a todos. Estamos hoje, dia 8 de agosto de 2016, em mais um encontro da série de debates Ciência, Riscos e Desastres, recebendo hoje a pesquisadora Madalena Hernandes, da Universidade Autônoma do México. Madalena, hoje vai falar sobre desastres e direitos, um diálogo mais além de um sistema de normas e leis. Teremos 40 minutos para a apresentação e depois abriremos para as perguntas. Tá ok? Muito obrigado pela sua presença. Bueno, yo soy estudiante, estoy ahora no voy a mezclar el portugués con el español porque sale muy mal, entonces voy a hablarles en español. Cualquier cosa que pregunta o algo, con gusto me pueden interrumpir y podemos dialogar. Estudio Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana, que se encuentra en la Ciudad de México. Estoy estudiando el doctorado, entonces mi investigación es acerca de los vínculos entre desastres y derechos. Inicialmente yo planteé la idea de vincular desastres y derechos humanos, pero conforme el avance de la investigación, esto fue llevándome no solo a derechos humanos, sino a toda esta área, ¿no?, que abarca el derecho en sí. Entonces voy a presentarles un poco cómo empecé mi investigación. Fue una serie de interrogantes que yo comencé a plantearme con respecto al vínculo entre los derechos humanos y los desastres. Yo quería comprender cómo se estaban vinculando actualmente estos dos temas, ¿no?, porque el avance de la teoría de los desastres y por el otro lado el de los derechos humanos estaban teniendo un vínculo entre ambas. Yo quería saber cómo se estaba dando este vínculo, ¿no? Y bueno, esto me llevaba a saber me llevaba a otras interrogantes, que era en qué etapa del proceso del desastre se estaban violando estos derechos y si la población de alguna manera tenía el conocimiento de la violación de estos derechos, ¿no? Y bueno, y si tenía este conocimiento, cuáles eran las consideraciones personales a las que esta población apelaba para demandar estos derechos, entre otras interrogantes. Entonces, en mis pesquisas anteriores yo he estado estudiando reubicaciones por desastres y eso básicamente me llevó a plantearme este análisis entre los desastres y los derechos humanos, porque lo que yo observaba en las investigaciones que realicé con respecto a las reubicaciones era esta frecuente violación de derechos humanos, de no tomar en cuenta las decisiones ni las perspectivas de las personas, dado que eran ellas mismas las que iban a ser reubicadas, ¿no?, o sea, llevadas a otro lugar. Entonces, rápidamente, esta parte un poco teórica y algo tediosa a veces, voy a hablarles rápidamente, porque considero que es importante saber desde dónde estoy yo planteando el tema de los desastres. Porque desde las ciencias sociales los desastres los tomamos como procesos sociales, ¿no? Eso es muy importante porque a partir de cómo estamos conceptualizando el desastre es como se va a accionar, es como el gobierno acciona, las instituciones, las ONGs, ¿no? A partir de cómo se está conceptualizando el desastre empiezan a idear las estrategias para intervenir en ellos. Entonces, para mí el desastre es un proceso socialmente construido, y esto es importante porque hace una gran diferencia con lo que instituciones como, por ejemplo, voy a referirme mucho al caso de México, que es el CENAPRED, un centro muy similar al CEMADEN. Él toma como desastre que es algo como un evento. Entonces, entre evento y conceptualizarlo como proceso hay una gran diferencia, ¿no? Porque evento comprende este asunto del momento de la emergencia nada más, ¿no? Y entonces, si uno empieza conceptualizando el desastre desde el evento, las instituciones solo van a abarcar esta parte del desastre, que es la emergencia. Si uno
uno conceptualiza el desastre desde lo que es un proceso, o sea, abarca muchísimo más y se vuelve todavía más complejo, ¿no? Entonces es ahí donde empiezan a meterse otros conceptos, como es el riesgo y la vulnerabilidad social. Estos dos conceptos considero yo que son parte fundamental del desastre, ¿no? Riesgo y vulnerabilidad social. Ambos los estoy considerando como construcciones sociales. Entonces, el plantear estos conceptos como construcciones sociales ya permite, más que nada, imponer responsabilidad y evitabilidad en los desastres, ¿no? O sea, y que vendría a entrar aquí la parte de la prevención. Y entonces empiezo ahí a vincular yo lo que son los desastres y los derechos, ¿no? Derechos humanos todavía estaba yo considerando, pero bueno, más adelante ya veremos por qué se amplió, ¿no? Y en las ciencias sociales hay un modelo muy mencionado por pues por la mayoría de los cientistas sociales y también por los del área natural. Y este modelo lo retomo porque digamos que es un modelo que es el más acabado hasta ahora dentro de las investigaciones de las ciencias sociales con respecto al hablar de vulnerabilidad, ¿no? Porque cuando hablamos de vulnerabilidad, en ocasiones la referimos a cuestiones físicas, ¿no? Pero yo abarco vulnerabilidad desde los asuntos más sociales. Entonces estoy retomando este modelo para de alguna manera ver desde dónde la parte de los derechos puede estar incursionando. Y es aquí importante porque tiene diferentes características este modelo, donde incluye cuestiones sociales, políticas, culturales y económicas, ¿no? Lo cual es importante para este vínculo entre los desastres y los derechos. Esta es la otra parte del modelo, que es Blakey y otros autores quienes lo formaron. Ahora, este nuevo agente que llamo en los desastres, que es los derechos, haciendo una revisión rápida de cómo a nivel internacional está este vínculo, básicamente lo que encuentro es que se maneja el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Bueno, tenemos la gama amplia que es el derecho internacional, y dentro de tenemos el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces, estas dos partes son las que a nivel internacional se han ocupado de abarcar el asunto de los desastres. Y bueno, sabemos muy bien que en derechos humanos existen diferentes generaciones de derechos, los derechos sociales, los derechos políticos, los económicos, y bueno, actualmente se está hablando más de los derechos ambientales, ¿no? Y ya existen varios autores que han empezado a hablar sobre este vínculo entre los derechos, los derechos humanos y los desastres, y entre ellos está Jaeni y Connelly, que ellas básicamente lo que dicen es que esta relación puede estar entre la ética, las obligaciones y las políticas relacionadas con los desastres, ¿no? Y básicamente la idea que pesa en este vínculo a nivel internacional es que el asunto es que las personas merecen vivir con dignidad y respeto. Entonces, a partir de esta idea es como el desastre empieza a vincularse en este aspecto del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Y esto ha generado toda una serie de tratados a nivel internacional que aquí, aclaro, son tratados que no son específicos para desastres, o sea, son tratados que ya tienen mucho tiempo y que abarcan otras áreas, no son precisamente de desastres, ¿no? Pero que han sido retomados para, de alguna manera, ir formando el área de los desastres, ¿no? Porque a nivel internacional aún no se tiene un convenio o un tratado específico para desastres. Es más bien, se han retomado de varios tratados para actuar ante desastres. Y bueno, aquí enlisto unos pocos, porque son muchos, y aquí solo les muestro unos pocos. Y bueno, estas herramientas jurídicas que aparecen aquí solo, como les decía, solo son para ciertos sectores de la población, como suelen ser los desplazados, los refugiados, ¿no? En asuntos de terrorismo y de guerras. Y esta parte es importante porque todo el asunto de convenios tratados con respecto a guerras es lo que se retoma para desastres, ¿no? Y es lo que yo les decía con respecto a conceptualizar el desastre, ¿no?
Entonces, aquí el hecho que se esté vinculando o retomando tratados que estén dirigidos hacia el asunto de las guerras para los desastres dice mucho, ¿no?, de cómo se está conceptualizando el desastre. Entonces, el derecho internacional humanitario, que es el que está retomando toda esta parte de los desastres, es inmenso. Bueno, no es tan inmenso, pero digamos que es grande, abarca mucho, ¿no? Y más o menos este esquema es lo que puse para que dar una idea de cómo está especializado, ¿no?, en diferentes ramas. Pero para desastres, les repito, no hay todavía un tratado como tal, ¿no?, ni reglas fundamentales. Sin embargo, lo que sí ha estado surgiendo en diferentes instituciones universitarias es directrices operacionales. Estas directrices básicamente son como guía, son una guía para el asunto de los desastres, de cómo actuar ante los desastres. Entonces, estas guías básicamente funcionan como esto, como una orientación hacia cómo dirigirse en la protección de las personas en situaciones de desastre. Entonces, una parte de estas directrices operacionales dice que las personas afectadas por los desastres se convierten en sí mismos titulares de derechos individuales y pueden reclamar esos derechos. Ese es un asunto que viene mucho sonando en todo este discurso del derecho internacional, ¿no?, que los individuos pueden reclamar sus derechos y demás, lo cual creo que todos lo sabemos, pero no todos estamos conscientes de eso, ¿no? Entonces, estos mismos autores privilegian el derecho humano a la vida, ¿no? Y entonces vuelve otra vez esta idea, ¿no?, de esta idea directriz que está moviendo a nivel internacional, ¿no?, que es el derecho a la vida, que es lo fundamental y lo primordial, que se pone en escena para vincular los desastres con los derechos. Y bueno, otra cosa importante que ellos resaltan es que dicen que los desastres no son previsibles y los estados están obligados a aplicar las medidas de reducción de riesgo, ¿no? Entonces, empieza aquí a involucrarse el asunto de la prevención, ¿no? O sea, al conceptualizar nosotros el desastre como un proceso social, el asunto de la prevención es fundamental, porque entonces ahí tenemos ya responsabilidades, ¿no?, que adjudicarle a cada agente involucrado en el desastre. Y bueno, a nivel internacional también es importante ver cómo ha estado evolucionando o desarrollándose esta idea, este vínculo entre los desastres y los derechos. Y por ejemplo, está el caso de los tribunales internacionales, está las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que este tribunal ha sido muy importante y ha estado dejando antecedentes importantes en el asunto en la parte de Europa con respecto a los desastres y los derechos de las personas, ¿no? Y esta parte del derecho de acceso a la información medioambiental a disposición de un Estado parte es un asunto que apenas se está discutiendo, o sea, no es algo que ya esté discutido y que ya se esté aplicando, sino que está en desarrollo, digamos, ¿no? Entonces, casos muy importantes que han dejado antecedente estos tribunales, uno lo tenemos en Estambul, en Turquía, en el 2002, con una explosión de metano en un vertedero público donde varias personas resultaron afectadas. Aquí lo importante es que ya se había advertido de estos daños, pero bueno, las autoridades no realizaron las medidas pertinentes. Y otro lo tenemos en Rusia, con una avalancha de barro que arrasó la ciudad, y bueno, igual murieron varias personas, y ahí el Instituto Meteorológico Nacional y el Ministerio Local advirtieron del riesgo, pero igual no se tomaron medidas preventivas. Entonces, el Tribunal Europeo, bueno, inicialmente las familias afectadas a nivel local acudieron a demandar, ¿no? Pero las autoridades locales dijeron que eso no era imputable, no tenía pena, y entonces no hicieron nada. Sin embargo, las familias acudieron a este Tribunal Europeo, y es ahí donde hay un fallo importante, porque el fallo fue a favor de las personas afectadas, ¿no? Entonces, la sanción fue la indemnización, y el tribunal obligó a los estados a proteger la vida contra los afectados de estos desastres, ¿no? Y entonces subrayó que el Estado es responsable de las víctimas cuando contraviene su obligación de realizar medidas preventivas.
¿no? Entonces, en este sentido, vamos como que ligando el aspecto de los desastres con los derechos, ¿no? Que vemos que la parte de la prevención está siendo muy, muy importante, pero también aquí el asunto es cómo vamos a entender la prevención, ¿no? Que bueno, eso hablamos. Otro caso también lo tenemos en la ciudad de Aquila, en Italia, en el 2009. Muy importante este caso también. Este no fue a dar al tribunal europeo, este fue más bien un asunto local de Italia, donde días antes había una serie de sismos y para ello se reunió una comisión en Italia. La comisión determinó que no había elementos suficientes para alertar a la población. Entonces, posterior a eso ocurre el sismo, hubo varias muertes, heridos y muchas familias sin casa. Entonces, los damnificados hacen una demanda, elaboran una demanda y es ahí cuando se empieza a buscar, a hacer las investigaciones con respecto a este asunto. Y resulta que, bueno, las investigaciones de la Procuraduría resuelve este problema como homicidio culposo, ¿no? Y ahora actualmente hay varias personas en la cárcel por este asunto, lo cual deja un antecedente muy importante porque entre ellos están científicos, ¿no? Que es como que la parte que habría que hacer aquí una crítica, porque a veces desde la ciencia, ¿no? Está como que muy... No es muy criticable, creemos que todo lo que proviene de ahí entonces es certero, y verdad, y no es que quiera poner a la ciencia en discusión, sino que son las personas mismas las que toman la decisión, ¿no? Y entonces en base a ello tienen que, incluyendo científicos, ¿no? Y tomadores de decisiones que son los funcionarios. Entonces este caso es muy representativo de cómo los desastres, ¿no? Con los derechos pueden empezar a hacer y a modificar estas conceptualizaciones que tenemos ahora de lo que es el desastre y el derecho mismo, ¿no? En América, bueno, Ben Wisner es un autor inglés. Él también ha planteado este asunto de los desastres y derechos humanos. Lo que vemos es que ya diferentes partes del mundo, ya varios autores están haciendo este vínculo, ¿no? Entre desastres y derechos. Lo importante es ver cómo se está dando este vínculo y hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? Lo cual más adelante hablaremos. Entonces, este autor, ¿no? Su propuesta de él es hacer un tratado internacional que promueva que los gobiernos alrededor del mundo apliquen soluciones de bajo costo, ¿no? Pero bueno, aquí el tratado internacional, que es lo que hace falta un poco en este asunto del vínculo entre desastres y derechos humanos, hay un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que son las mismas personas, ¿no? Ellas como al momento de ser afectadas hacen uso de esta parte del derecho, ¿no? Y sí, eso hay que estarlo como que viendo, observando, y no es solo un plantear que hay que hacer un tratado internacional, hay que tomar diferentes factores, ¿no? Una parte importante que dice este autor es que no es parte de la condición humana el ser aplastado y enterrado bajo un deslizamiento disparado por un terremoto. Los terremotos ocurren, sí, pero el desastre es solo producido por la inacción humana, ¿no? Bueno, aquí ya mete el elemento, nos da idea de cómo se está concibiendo el desastre, que es muy importante, y cómo es la acción misma del ser humano, ¿no? La que interfiere en este planteamiento de los desastres y los derechos. En América, por ejemplo, tenemos que digamos las pioneros de alguna manera son en los Estados Unidos, ¿no? En la Universidad de Berkeley y en la Universidad de Delaware, son las que de alguna manera han planteado desde ya ya varios años esta relación entre desastres y derechos humanos. Y bueno, varias personas, investigadores de América Latina han ido a estudiar allá, entonces obviamente aquí hay la influencia de ellos viene a reflejarse aquí a nuestros países, ¿no? A los países de América Latina. Gustavo Wilches-Chaves, yo creo que ya muchos lo conocen porque él es colombiano, él ha escrito mucho respecto a los desastres. Él también está planteando una serie de derechos, bueno, más que vínculos, él ya plantea en sí cómo ve qué tipo de derechos son los que se están afectando.
en esta relación, ¿no? Y bueno, aquí él menciona 8, pero habría que más o menos analizar esta parte donde cómo él, a partir de qué elementos está él enlistando esto y en qué parte del proceso de desastre está él involucrando estas violaciones. Porque lo que yo planteo en mi investigación es que los derechos se violan desde una etapa anterior a la manifestación del desastre, ¿no? Si yo planteo el desastre como un proceso social, o sea, es un antes, un después y un posterior, entonces siempre lo que se mira es la etapa de la emergencia, ¿no? Entonces es en la etapa de la emergencia donde se dice que hay muchas violaciones de derechos humanos y todo va referido al asunto de la asistencia, ¿no? Que la asistencia llegue a los afectados. Entonces son especificaciones que se hacen y que yo estoy planteando que el problema es todavía más amplio, ¿no? Porque si concebimos al desastre como un proceso, entonces tenemos que hacer una mirada retrospectiva, ¿no? Mirar hacia atrás y ver qué está pasando y qué fue lo que produjo este desastre, ¿no? Que básicamente lo que tenemos en la mayoría de los desastres es que la población más pobre, la más vulnerable, es la más afectada, ¿no? Pero ¿qué ocurre con esa población afectada y más vulnerable? Bueno, ese es el asunto que hay que analizar en este vínculo, ¿no? Entonces, a nivel de Latinoamérica ya también tenemos, han surgido algunos autores con respecto a este interés de saber qué está pasando. Entonces, en Perú tenemos a Antonio Peña Jumpa, que él, en el 2007, a partir de un desastre, un sismo del 2007, él empieza a hacer esta relación entre los desastres y los derechos. Pero es importante aquí porque él empieza a hablar del derecho como tal, no del derecho humano, sino del derecho como tal, y él lo mira a partir de esto que yo les decía, el asunto de la pobreza, ¿no? Y la elaboración de las normas con respecto a los desastres. Y para él, lo que él ha observado en los casos de Perú, por ejemplo, es esta falta de acceso a las autoridades, que se refiere básicamente a esta relación de la burocracia con la pobreza, que me imagino, en la mayoría de los países latinoamericanos, desgraciadamente tenemos esta burocracia, ¿no? Que hay que empezar a hacer y hacer trámites y demás. Entonces, para él es como que un punto fundamental en esta situación, ¿no? En este vínculo. Y bueno, él dice, una cosa importante que él plantea es que hay que transformar jurídicamente los derechos, es decir, que las propias personas sean las que lleven a cabo este reclamo o esta propia visión hacia una alternativa de los derechos. Creo que a mí en lo personal se me hace muy importante plantear este asunto de la alternativa, ¿no? Una alternativa en el derecho, porque lo que conocemos del derecho es el derecho formal, ¿no? El derecho, este conjunto de normas y leyes de los cuales hacemos uso y demás. Pero se nos olvida, o más bien hay que plantear que hay un derecho alternativo, ¿no? En la crítica jurídica se le llama bueno, ahora no recuerdo, ya que recuerdo les comento, pero hay un derecho alternativo que están planteando otros autores y que no es propiamente este derecho que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, es ahí donde más o menos mi investigación va derivando un poco, ¿no? Y bueno, para ejemplificar todo esto en América Latina, este asunto del vínculo de los derechos y desastres, está un caso muy conocido, que es el de Venezuela, en el estado de Vargas, en 1999, ¿no? Donde muchas familias fueron damnificadas. Y aquí me llama la atención de este ejemplo porque las denuncias de las familias fueron precisamente por las desapariciones de sus miembros, ¿no? de varios miembros de sus familias. O sea, las denuncias no iban enfocadas propiamente a los efectos, más bien a las consecuencias del desastre en sí, ¿no? El por qué ocurrió, ¿no? Por qué ocurrieron esas inundaciones y esas avalanchas, sino más bien fue el efecto del desastre en sí, ¿no? Posterior a Entonces, eso tiene que ver también de cómo nosotros como personas o las familias afectadas, todas las poblaciones afectadas, están concibiendo este asunto de los desastres, ¿no? Otro ejemplo importante también es el de Chile, el terremoto en el 2010,
donde ya la presidenta hacía un reconocimiento, ¿no?, de las fallas que se habían tenido con respecto a ese desastre. Y es importante porque también se empezó a investigar, ¿no?, todo este asunto del terremoto en Chile, y se llevó a estas investigaciones, llevaron a procesar a algunos funcionarios, los cuales tuvieron que ver en las decisiones, ¿no?, a tomar. Entonces, hay casos ya emblemáticos que tenemos tanto a nivel internacional como a nivel regional que nos están dando pautas, ¿no?, de cómo se está dando esta relación entre los desastres y los derechos. Ahora, hay otros autores también que no solo, que este vínculo entre los desastres y los derechos lo plantean a un nivel más local, ¿no? Y es el asunto de la rendición de cuentas. Entonces, ellos plantean que este asunto de la rendición de cuentas es un asunto más local, que cada país debe de activar ciertas estrategias para que las poblaciones puedan demandar los efectos de los desastres, ¿no? Y a partir de esta rendición de cuentas es que se podría hacer esto, ¿no? Ellos son los que conciben este vínculo a partir de ahí, ¿no? Ahora, lo que yo les comentaba al principio es que se amplía al conceptualizar esta parte de los desastres como un proceso, se amplía la complejidad para entenderlos, ¿no? Y eso lleva también a ampliar la complejidad con los vínculos con el derecho. Entonces, el derecho ha estado interesándose en la parte de los desastres desde diferentes áreas, ¿no? Y una de ellas es la área ambiental. Eso es muy importante porque actualmente en diversos países, como México y Brasil, tenemos conflictos medioambientales, ¿no?, de las poblaciones originarias con empresas, con los propios gobiernos, ¿no?, donde ellos están reclamando su derecho al territorio y donde llegan, por ejemplo, mineras y otras empresas, ¿no?, a ocupar su territorio. Entonces, por ahí se está abriendo otra área de este vínculo entre desastres y derechos, y que eso apenas también está en desarrollo este tema, ¿no? Y en este sentido, la Corte Internacional de Justicia, que pertenece a la ONU, hace ya más o menos una definición del desastre ambiental y dice que exige la protección de las personas, porque el medio ambiente no es una abstracción, sino que representa el espacio vital, la calidad de vida y la salud misma de los seres humanos, ¿no? Entonces, es esta parte que yo les comentaba, ¿no? Entonces, es esta parte que yo les decía, ¿no? Está en desarrollo este asunto, sobre todo porque ahora están surgiendo, ya teníamos, pero ahora como que se visualizan un poco más estas problemáticas de los pueblos originarios con las empresas mineras, y en fin, diferentes tipos de empresas, ¿no? También hay relaciones que se están haciendo desde el derecho administrativo y urbanístico, ¿no? O sea, el derecho aquí también urbanístico entra junto con el urbanístico, y entonces en el asunto administrativo se dice que a partir de la fiscalización, la inspección, la autorización, licencias, es la relación del derecho con el desastre, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con los sismos, ¿no?, por esta parte de las construcciones, de infraestructura y demás, ¿no? Y el urbanístico, que básicamente se está desarrollando en la parte del ordenamiento o la planificación, ¿no?, que es esta parte del ordenamiento territorial, del cual se habla mucho actualmente, ¿no?, en parte de las ciudades. Y bueno, finalmente, ¿por qué titulé yo así mi ponencia, ¿no?, de desastres y derechos? Es todavía más amplio. Por este asunto que les comentaba, lo que yo estoy tratando de vincular son dos temas grandes, ¿no?, y complejos. Complejos por el asunto que les decía, no es un evento, sino es un proceso, el cual ya dice mucho. Y el derecho, porque no es un derecho formal, o sea, no es este derecho que conocemos, sino es un derecho plural, ¿no?, que abarca muchas cosas todavía más, y donde hay que tomar en cuenta a las poblaciones. Es decir, por ahora, lo que hallo en mi investigación es que no va a la par este asunto del derecho con el
los desastres, ¿no? O sea, hay un desequilibrio ahí, porque mientras en las ciencias sociales ya estamos hablando del desastre como un proceso y que involucra vulnerabilidad social, riesgo, y eso lleva a tomar en cuenta la perspectiva de las comunidades, o sea, el derecho está un poco hermético en ese sentido, ¿no? No está tomando en cuenta todo este asunto de la vulnerabilidad social, del riesgo, ¿no? Entonces, me parece que eso hay que empezar a plantearlo, ¿no? Ahora hay que empezar a plantearlo y empezar a abrir nuevas vetas y nuevas investigaciones, ¿no? Entonces, pues hasta ahí la dejaría. Ya nada más es mi caso de estudio, del cual no sé si quieren que sabe. Gracias, Madalena. Agora vamos abrir para as perguntas. Temos que falar devagar, né? Hablar com espaço. Sim. Por favor. Raquel. Eu sei que você tem perguntas. Não, eu tenho uma pergunta que é que eu não entendi uma coisa que eu posso pesquisar, mas eu já vou perguntar, que é rendição de contas. O que quer dizer isso, né? Pagamentos por... não sei. Eu não sei o conceito. Então eu não entendi. E a pergunta que eu queria fazer, bom, eu faço depois, só para entender isso aqui. La rendición de cuentas es este sistema o estrategia que están planteando algunos gobiernos para la declaración de impuestos, por ejemplo, en el caso de los políticos. Voy a plantear el caso de México, que actualmente hay una ley que le están llamando 3x3, donde se está planteando que la clase política dé cuentas de sus propiedades, ¿no? De lo que tiene y de lo que no tiene. Entonces, para que se vaya erradicando, digamos, de alguna manera la parte de la corrupción en esta parte... prestação de conta. No sentido de mecanismos de control, transparência social, transparência. Para que ir disminuyendo este asunto de la corrupción y demás, porque se encuentra que ahí es donde hay muchas vicio, ¿no? Con respecto, y entonces de ahí de empezar a derivar políticas y demás, es ahí donde ellos se plantean este asunto, ¿no? Para que se empiece a transparentar todo con respecto, y eso lleva también a transparentar el asunto de las políticas públicas, ¿no? Políticas sociales que se hacen con respecto a los desastres, ¿no? Y que en el caso de México tenemos el FONDEN, que es el Fondo Nacional de Desastres, ¿no? Entonces, para que se transparenten estas cuentas, ¿no? De Hacienda y todo el mundo se dé cuenta, es como ellos plantean que se puede empezar a evitar un poco este asunto de la corrupción y hacer mejores planteamientos en políticas públicas, ¿no? Tem fundo no México. Essa é uma boa segunda pergunta. Como que funciona o Fundem no México, esse fundo? El Fondo Nacional de Desastres. Ese fondo básicamente lo administra el gobierno federal, ¿no? Entonces se activa en el momento en el que ocurre una emergencia, porque hay una etapa previa, y para la etapa previa existe el FOPREDEN, que es como que el FOPREDEN viene a ser como que la prevención, a hacer la función de la prevención. Entonces, para la emergencia es el FONDEN, y para el FONDEN existen formatos, ¿no? Formatos que uno puede revisar en internet, en la página de internet del FONDEN, y entonces las autoridades locales llenan sus formatos, le activan, pero lo importante aquí es que si el gobierno federal considera que efectivamente sale de las manos del gobierno local, él activa los recursos, ¿no? Entonces baja primero al Estado, el Estado tiene que bajar a nivel local, y entonces es como empiezan a funcionar, y en ese fondo pueden salir recursos para la emergencia propiamente,
y posterior a esta, la emergencia, que se plantea como un trabajo, bueno, se le da trabajo a las personas afectadas, ¿no? Durante un tiempo determinado, y es ahí mismo como se bajan los recursos del mismo Fonden. Interessante, um fundo. Bueno, pero esto lo he planteado de una manera muy ideal, porque Claro. sí, tiene sus pros, ¿no? Por este asunto que planteamos de la transparencia y demás, porque sí ha habido casos, ¿no? En el que en realidad los recursos no llegan. Entonces, hay una serie de cuestiones más profundas que hay que ver. Então, os desastres, né, eles são considerados socioambientais, certo? Porque aqui, nessa frase muito legal, né, que meio ambiente não é uma abstração, mas a sociedade também não é. Exactamente. Sí, yo tengo en lo personal y en mi investigación problemas con este planteamiento del desastre como socioambiental. Tampoco lo planteo como un problema socioambiental, porque desde el marco teórico que yo estoy trabajando no me permite manejar el desastre como socioambiental, puesto que está haciendo todavía una división entre lo que es medio ambiente y la sociedad en sí. Cuando mi marco teórico lo que me está diciendo es que son en sí uno solo, ¿no? Es uno solo lo que es el desastre, ¿no? Porque si seguimos dividiendo o viendo separadamente ambiente con sociedad, se sigue cometiendo el mismo error, ¿no? Entonces es como si estuviéramos hablando también de evento. Entonces es parte de mi marco teórico. O sea, más bien en los trabajos de investigación pesa mucho cómo vamos a trabajar teóricamente, ¿no? Entonces, en mi trabajo, el marco teórico que yo estoy trabajando no me permite ese trabajo desde el socioambiental, porque es todavía estar dividiendo y separando, ¿no? Cuando yo creo que no es así, sino que es un solo accionar. Si yo hablo de desastre como proceso social y si lo estoy entendiendo como un aspecto también histórico, entonces es toda una construcción que se está haciendo, ¿no? Entonces no puedo separar ambiente de sociedad, porque entonces caemos en esos asuntos de problemas ambientales que actualmente tenemos, y entonces cuando se mira el problema medioambiental de las comunidades locales, entonces solo se empieza a hablar del ambiente, ¿no? Y entonces el ambiente fue el problema, ¿no? Pero se están olvidando otros aspectos estructurales, ¿no? que están incidiendo mucho en este problema del desastre que está generando, ¿no? Que ya en términos como se plantean ahí sería socioambiental. ¿Crees que sería mejor si hubiera una única ley por desastres en general? Esa es una pregunta que, pues, mira, el problema precisamente a nivel internacional es que por un lado no hay una ley única para desastres, ¿no? Sino que se están retomando de varias para literal. Ahora, si hacemos una a nivel internacional solo para desastres, el asunto ahí es cómo la bajas a niveles nacionales, ¿no? Regionales, nacionales, locales, ¿no? Porque cada uno de los estados, de las poblaciones, tiene diferentes formas de actuar y de percibir, ¿no? Si hablamos desde las sociedades afectadas, o sea, desde ahí ellas tienen su propio mirar, ¿no? Del riesgo, por ejemplo, ¿no? A partir del riesgo, uno puede estar concibiendo el riesgo de diferente manera, como ellos están viendo. Entonces, es un poco difícil. Bueno, sí considero que es importante tener un tratado, convenio a nivel internacional que dé las pautas para entonces ya no estar derivando o retomando de lo que se retoma del convenios, por ejemplo, de terrorismo y de la guerra, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces sí considero que tiene que haber uno solo, ¿no? Aquí el problema sería cómo vamos a bajarlo, ¿no? Así. Porque, por exemplo, o marco agora de Sendai, ele não vai ajudar nesse sentido que você está falando, ou já ajuda? Você acha que já é um caminho? Digamos que es un camino, pero... Mas ainda... Ajá, es que el problema es que se sigue incidiendo es de que la población sigue siendo relegada, ¿no?
O sea, aquí los que siguen dictando y mandando están acá, mientras que las poblaciones no son consultadas, ¿no? O sea, no son tomadas en cuenta. Uno llega y hace su investigación y todo, pero su mirar de las poblaciones afectadas es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar con una legislación que viene desde rangos muy altos, ¿no? Y la impones, ¿no? Porque básicamente es como imponerla, ¿no? Entonces, lo que yo siempre hago énfasis, y lo hago énfasis desde el estudio que yo hice de las reubicaciones por desastre, es que las poblaciones tienen que estar en el diálogo, ¿no? ¿Cómo haces esto? Pues eso es lo que hay que empezar a hacer, ¿no? Hay que empezar a abrir los caminos hacia eso, porque ni siquiera se está planteando. Ese es el gran problema, que ni siquiera se está planteando. Essa questão do direito à prevenção e o direito à resposta que as populações têm que ter, né, que você colocou aí, tem uma parte do slide que você comentou, que você apresentou, que a população tem o direito à prevenção, ou deveria ter, né, o direito à prevenção e o direito à resposta, não é isso? E eu queria saber se você chegou a ler a Política Nacional de Proteção e Desastres Nacionais, a Política Nacional aqui brasileira de Proteção e Defesa Civil. Sí, consulté la... Sí. ¿Você já fez alguma análise a respeito disso? No, en eso estábamos precisamente, el doctor Marchesín y yo, en eso estábamos discutiendo, ¿no? Que habría que hacer esta comparación entre México y Brasil, que es muy importante porque en caso de Brasil, este tema de los desastres está relativamente reciente, ¿no? Y el caso de México ya tiene como un poquito más de experiencia. Entonces, sería interesante estar... Entonces, en eso estamos el doctor Marchesín y yo. Legal. Aí eu queria perguntar outra coisinha, que eu não compreendi. Teve um caso que você explicou que foi o da Itália, da cidade de Áquila, e eu não entendi quem foi condenado culpado. Foi os institutos que emitem os alertas, a Defesa Civil, o governo? Quem foi declarado culpado, que você comentou? Cuando se reúne la comisión para determinar o hacer evaluación con respecto a si había elementos para alertar a la población, en esa comisión se reúnen tanto científicos como funcionarios de protección civil como autoridades locales. Entonces, lo que esa comisión decide es que no había elementos para alertar a la población. Y el delito fue dado tanto a científicos como a funcionarios de protección civil y autoridades locales. No recuerdo cuántos fueron, pero sí fueron algunos los que ahora están en la cárcel. Y lo que llama la atención de ese caso es que científicos mismos, o sea, fueron culpados de esto, ¿no? Cuando a los científicos se les ha tenido como que en una palestra donde no son tocados, ¿no? Y lo que dicen, pero al final es que eso es discutible porque ellos pues hacen las predicciones, hacen los análisis, pero al final de cuentas los tomadores de decisiones son los funcionarios, ¿no? Los de protección civil, las autoridades locales. Entonces, siento que este caso es muy, muy emblemático, ¿no? Para analizar en otros futuros casos. Pegando carona um pouco nessa questão, sobre quem recai a ação, né? Se é no funcionário que elaborou uma análise errônea ou se é no Estado, né? Porque isso tem uma mudança grande no direito dessa população também, né? Então, queria entender um pouco, porque a gente teve palestra aqui sobre o funcionamento dessas questões no Japão, tem uma responsabilização direta do funcionário que está fazendo monitoramento. É uma rede de responsabilização clara no sistema japonês, né? Mas para mim parece ser um pouco uma responsabilidade concorrente entre esse servidor, esse funcionário, esse técnico ou cientista, pesquisador e o Estado, né? Então esses dois
níveis de responsabilização. Nesse caso da Itália, por exemplo, existiu uma responsabilização ao analista, ao técnico e também ao Estado de uma forma mais ampla? ¿Se sabe? Es que, bueno, aquí lo que habrá que ver es a partir de cómo consideramos el Estado, ¿no? Porque el Estado a veces lo estamos pensando como integrante integrante de todo, que integra toda esta parte del gobierno, ¿no? Estatal, local y federal y hasta los mismos científicos, ¿no? Lo que pasó ahí es, y a ver si entendí bien, es básicamente que esta comisión que tenía que ver tanto con autoridades locales, funcionarios, científicos, pues, ¿cómo diré? Es que relacionarlo con la parte del Estado, porque si bien entendí, estás haciendo una diferenciación entre Estado y esta... El Estado, si entendemos que el Estado está compuesto o está integrado de alguna manera por estas instituciones, ¿no? Digo, a grandes rasgos, porque hablar de Estado es otra cosa muy grande que no acabaríamos, pero vaya, delimitarlo en estos momentos a estas organizaciones o instituciones, ¿no? Que en el caso sería Protección Civil, ¿no? Que vendría a pertenecer al Estado. Entonces, por ahí estaría representado, ¿no? Esta parte, ¿no? Entonces, sí habría responsabilidad a nivel con el Estado, ¿no? Con el Estado que, digamos, las partes de los agentes que lo representaban no supieron, no supieron vislumbrar bien el asunto del sismo y que llevó a que varias personas fallecieran, ¿no? Entonces, yo creo que sí hubo representación ahí del Estado, ¿no? En esta institucionalización de Protección Civil. Y el área científica de alguna manera también podría estar representando esta parte, ¿no? del Estado, que siempre que hablamos del Estado a mí se me dificulta porque es todavía es todavía mayor, ¿no? Porque el Estado no solo son sus instituciones, ¿no? Sino es toda una serie de relaciones sociales. Entonces, yo diría que sí hubo responsabilidad por parte del Estado, ¿no? Y ahí estuvo representada en sus agentes, en sus funcionarios de la Protección Civil. Aproveitando, gostaria de saber um pouco, você falou a questão da prevenção, queria saber como você tem analisado na sua pesquisa a prevenção, né? Como que você analisa que deve ser essa prevenção prevista bueno, hablar de prevención es... Las instituciones como el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, y otras instituciones más, no sé el caso de CEMADEN, el problema que tienen cuando hablan de prevención es que efectivamente se van hacia un punto anterior al desastre, pero es solo una pequeña parte de lo que ellos abarcan, ¿no? Y entonces la prevención solo la ubican en, por ejemplo, asuntos de elaboración de planes, cómo actuar si en dado caso pasa el sismo, una inundación, y hasta ahí lo dejan, ¿no? Cuando yo empiezo a hablar con desastre como proceso social, esto me está llevando a hablar todavía, a meter más aspectos, ¿no? Más elementos para entenderlo. Entonces la prevención vendría a tener en cuenta todo ese aspecto estructural de la vulnerabilidad social y del riesgo mismo, ¿no? Y vulnerabilidad social es hablar de los aspectos políticos, sociales, culturales, económicos de las poblaciones afectadas. Entonces esto complejiza el asunto porque entonces hablar de prevención sería estar atacando los problemas reales, ¿no? de la población, lo cual no se está haciendo. Entonces eso es una prevención todavía más compleja que esta prevención que algunas instituciones gubernamentales utilizan, ¿no? Madalena, recebemos uma pergunta para você de dos autores que você citou em seu trabalho, o Ben Wisner, o
O Ben Wisner parabenizou você pela sua apresentação e gostaria de fazer uma pergunta. Se não há um perigo de que essa criação de leis e cada vez mais direitos específicos, direito dos desastres, possa de algum modo burocratizar, criar uma burocracia no processo de gestão de risco, sim, e de redução de risco de desastre, afastando cada vez mais as pessoas e os expertos. Compreendeu em português? Não? Outra vez. Quer falar em espanhol? Si habría un peligro de que toda esta legalización pudiera traer daños para el proceso de gestión de riesgo, de reducción de riesgo y poner las personas distantes de los expertos. Y nosotros necesitamos normas, pero necesitamos también nuevas formas de relaciones entre personas, entre especialistas, entre expertos, y nuevas formas de confianza. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Si existe, tenemos algún problema de que toda esta legislación, ¿no?, normatividad que existe nos lleve a un problema de que se pierda el asunto de la gestión del riesgo o algo así, ¿entendí? No, bueno, sí, como bien él dice, necesitamos de ciertas normas, de ciertas reglas para actuar ante este asunto, ¿no? El problema es cómo lo estamos conceptualizando, ¿no? O sea, yo vuelvo al inicio de la ponencia. ¿Cómo vamos a lo que yo he estado investigando hasta donde llevo ahora mi investigación es de que se está cometiendo el mismo error, ¿no? O sea, ya mucho se ha dicho de que desastres no son naturales y ya hay reconocimiento, digamos, a altos niveles de que efectivamente no son naturales. Sin embargo, seguimos cayendo en lo mismo, ¿no? O sea, decimos sí, no son desastres, pero seguimos concibiéndolos como desastres naturales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí, hay que empezar efectivamente comprendiendo que el desastre es un proceso social y a partir de ahí, entonces, empezamos a elaborar normas, ¿no? Normas, reglas, pero también tomando en cuenta este asunto de las poblaciones, ¿no? Que es pluralismo jurídico, me parece que es la palabra, que abarca todo este asunto de las visiones de las poblaciones afectadas, ¿no? Y entonces hacer compatibles unas con otras, ¿no? Y que vayan a la par, porque es lo que yo decía, no van a la par, ¿no? Ahorita no van a la par. Entonces, irnos deshaciendo de estas ideas de que hay un derecho formal, empezar a ver que efectivamente podemos crear alternativas, ¿no? O sea, en verdad podemos crear alternativas en este asunto. Y es importante porque aquí lo que está en juego también es lo que el derecho internacional humanitario menciona mucho, que son las propias vidas, ¿no?, de las personas las que están involucradas. Entonces, si caemos otra vez en las visiones, las mismas visiones que estamos repitiendo, ¿no?, que lo que yo también vengo repitiendo y diciendo es que en el tema de los desastres empieza a haber como que ya un círculo vicioso, como que ya no está habiendo mucho avance, ¿no? Porque estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Diciendo casi lo mismo. Entonces, hay que empezar a visualizar este asunto de los desastres desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, dejar de decir que es la inundación, el sismo y y entonces empezar a construir estas reglas
estas normas, ¿no?, que se requieren, pero tomando en cuenta siempre esta complejidad y siempre este asunto de las poblaciones, ¿no?, las alternativas que podemos crear. No sé si contesté bien, era por ahí. Creo que el centro de la pregunta es cómo hacer las personas, ponerlas más cerca de las leyes o las otras personas que crean las leyes y que estudian los temas, y cómo poner todos más cerca. Sí. Yo creo que habría que empezar por respetar, ¿no? Por respetar, porque por ejemplo en el caso de México hay muchas comunidades, muchas localidades que tienen sus propias reglas, ¿no? Tienen sus propias normativas y las utilizan para convivir y llevar a cabo. Entonces, si empezamos por respetar ese asunto, yo creo que ya estamos con un paso adelante, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, yo creo que empezar a construir también nosotros como científicos estas otras alternativas, ¿no? Sí, esa es siempre la pregunta, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo lo haces? Pues ese es el asunto, que hay que empezar viendo, ¿no? O sea, observando. Yo soy la idea que siempre hay que respetar a las otras visiones, ¿no?, las otras perspectivas. Entonces, Brasil también tiene muchos grupos étnicos, indígenas, poblaciones que asumo que tendrán también sus propias reglas. Entonces, a partir de ahí, yo creo que puede uno empezar a construir, ¿no? Y sobre todo ahora con este asunto de la problemática de medioambiental, ¿no?, que se está ahora hablando mucho, ¿no?, y de la defensa del territorio, que en México se está teniendo mucho problema con este asunto, ¿no?, de las defensas del territorio por invasión de ciertas empresas, ¿no?, que llegan a invadir sus territorios. Entonces, si no partimos de este asunto del respeto, que es difícil llevarlo a un nivel más alto, porque es ahí donde se toman las decisiones y es ahí donde uno entra en conflicto, porque entonces no estamos hablando casi de lo mismo, ¿no? Ese es un asunto problemático. Sim. E temos outra pergunta vindo do México, do Hugo Rodrigues, de Colima, no México. Ele pergunta: em que tipo de legislação mexicana poderíamos encontrar pistas sobre a atribuição de responsabilidades por parte de las instituciones gubernamentales para la gestión de riesgo y sobre la participación de los científicos en dicha gestión? ¿En qué tipo? Yo creo que desde las meras constituciones nacionales de cada país, ¿no? O sea, ahí se plantea cada uno de los derechos que las personas tienen. Y vuelvo a lo mismo, y este es un problema, porque si las constituciones plantean el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, entonces, ¿cómo es posible que se esté teniendo todos estos problemas, ¿no? Quiere decir que no se está cumpliendo esta parte de respetar o de hacer valer, ¿no?, esta parte de la Constitución, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos teniendo un problema, porque es ahí donde yo planteo que el derecho empieza, el vínculo del derecho con el desastre empieza antes, ¿no? No en el momento de la emergencia, sino mucho antes. Y antes viene a abarcar este asunto de cómo están planteados nuestros derechos en las constituciones y no están siendo, ¿cómo se llama?, respetados, ¿no? Entonces hay que empezar ahí un conflicto y una lucha y una discusión de cómo podemos empezar a hacer este asunto, ¿no?, a llevarlo a buen camino. Lo he enviado en español ahora. La responsabilidad es importante, pero me preocupa que más burocracia será producida y la distancia entre la gente común y los expertos se ensanchará, por lo que necesitamos para construir los métodos de reducción del riesgo de desastres basado en la comunidad y fomentar la confianza entre el gobierno local y sus expertos y la gente común. Necesitamos ambas cosas.
Pues sí, ambas cosas. Eso también es un problema, pero bueno, era comentario, ¿verdad? Si quieres. Ah. Ya. Sí, bueno, yo creo que en el tema de los desastres y los derechos, el asunto de reducción del riesgo, reducción de la vulnerabilidad, sí, o sea, son importantes y hay que tomarlas en cuenta, pero siempre desde una visión crítica, ¿no? O sea, hay que estar mirando no solo la visión formal, la institucional, la que nos brindan los medios de comunicación, ¿no? O sea, siempre hay que estar como que con una mirada crítica hacia esos conceptos que nos vienen desde lejos, ¿no? Voy a poner ejemplos como el asunto de la resiliencia, ¿no? Como el asunto de la gestión del riesgo, que tienen sus antecedentes y tienen sus porqués y tienen ahora sus aplicaciones. Entonces, sí, es importante tomar en cuenta estos aspectos, pero siempre con una mirada crítica, ¿no? Porque tomarlos así como nos los dan, ya sea los medios de comunicación o donde los estemos retomando, creo que hay que siempre tomarlos con cierta precaución, ¿no? Y entonces hacer un análisis crítico y ver cómo podemos en realidad llevarlos a cabo, ¿no? O sea, realmente llevarlos a ejecución. Temos mais alguma pergunta? Aí eu gostaria. Raquel. É que, assim, a redução da vulnerabilidade, ela tem dois componentes importantes que o Ben Wisner mesmo fala, né? Que é o aumento das capacidades individuais, né? E políticas públicas, né? Políticas públicas para redução, para prevenção de desastres. E isso ele incluiu na equação, né? Naquela equação de riscos para a redução. E eu coloco, e como eu trabalho com educação, eu incluo essas duas áreas em educação. Mas eu acho que nós deveríamos pensar no que vem bem antes da prevenção, que é a construção de sociedades que sejam mais sustentáveis, né? Porque a própria insustentabilidade do sistema, né, é que está criando esses desastres. Então, para fazer uma prevenção efetiva, é pensar em educação e em sustentabilidade, né? Os investimentos deveriam ir para essa área também de sustentabilidade, né? Porque a gente percebe que essas políticas públicas, elas podem ser envolvidas com isso, porque tem uma relação, pelo menos no tipo de desastres que tem no Brasil, né? Para evitar alagamentos e inundações e tal, são políticas de sustentabilidade, de saneamento de água, quando é urbano, em construção de matas ciliares, por exemplo, formação de matas ciliares, desassoreamento de rios, né? Existem inúmeras ações que você tem que fazer em função de sustentabilidade e não dos desastres, né? Y esas son, sí, preventivas. Sí, claro. Sí, creo que la parte de la sustentabilidad es muy, muy importante, sobre todo si la vemos desde el aspecto de las, vuelvo a lo mismo, las comunidades locales, ¿no? Porque está el asunto del desarrollo sustentable, que ese es otro asunto, ¿no? Eso es otro asunto muy institucional que se viene planteando, pero ya la sustentabilidad como una visión desde las poblaciones es muy diferente a la parte institucional que está. Entonces, si la retomamos de las poblaciones está muy bien y hay que seguirle por ahí, pero hay que tener cuidado con la parte del desarrollo sustentable, que es muy diferente, ¿no? Yo siento que están como que en conflicto esas dos visiones. Concordo, em contradição.
Bom, a gente agradece, Madalena, pela apresentação e por esse bom debate que suscitou diferentes questões de diferentes partes do mundo também, né? Até desde do México, como também... Sim. Obrigado. E uma salva de palmas.